Hay una razón por la que algunas historias sobreviven décadas, incluso cuando parecen imposibles. Porque no permanecen vivas por los hechos. Permanecen vivas por la sensación que dejan detrás. Y esta dejó una particularmente molesta. Un hombre sin dinero recibió un boleto que no podía pagar. Un hombre atrapado en Nueva York terminó viajando exactamente como otro hombre había declarado días antes. Primera clase. No quizás. No si Dios quiere. No vamos a manifestarlo. Primera clase. Y lo más extraño no fue el viaje. Fue la forma en que ocurrió. Porque antes de que apareciera el dinero, antes del boleto, antes del puerto, antes incluso de cualquier solución lógica, algo había cambiado dentro de él. Y según su maestro, ahí era donde siempre empezaban las cosas reales. No afuera. Dentro. Ahora escucha esto con cuidado. Porque la mayoría de las personas oye historias así y comete el mismo error. Piensa que esto trata sobre manifestación. Pero no. La verdadera historia es mucho más peligrosa. Trata sobre identidad. Sobre el punto exacto donde una mente deja de sentirse víctima de las circunstancias y empieza a comportarse como si el final ya hubiera ocurrido. Y ahí la mente empieza a resistirse, porque si esta historia tiene aunque sea una pequeña parte de verdad, entonces muchas personas no están atrapadas por la vida. Están atrapadas por el estado interno al que regresan todos los días. Respira un segundo. Porque aquí es donde esta historia empieza a separarse del contenido superficial de Internet. Esto no era visualiza un Ferrari. No era piensa positivo. No era repetir afirmaciones mientras por dentro sigues sintiendo miedo. El hombre detrás de esta enseñanza despreciaba esa clase de espiritualidad decorativa. Su nombre era Abdullah. Y casi nadie sabía realmente quién era. Algunos decían que era etíope. Otros aseguraban que pertenecía a antiguas corrientes hebreas. Otros hablaban de cábala, tradiciones orales, enseñanzas transmitidas durante generaciones. Pero cuanto más intentabas definirlo, más parecía escaparse de cualquier explicación normal. Y quizá eso era lo inquietante. Porque las personas que conocieron a Abdullah repetían siempre la misma sensación. Ese hombre no parecía negociar con la realidad como los demás. Parecía esperar que la realidad negociara con él. Hay personas que hablan de fe. Hay personas que enseñan métodos. Pero Abdullah producía otra impresión. La impresión de alguien que ya había cruzado internamente un lugar al que otros todavía intentaban llegar. Y aquí aparece el primer problema para la mente moderna. Porque la mente moderna quiere evidencia antes de cambiar. Quiere pruebas antes de relajarse. Quiere dinero antes de sentirse abundante. Quiere amor antes de sentirse amado. Quiere resultados antes de abandonar el miedo. Pero Abdullah enseñaba exactamente lo contrario. Y no de manera suave. De manera brutal. Decía: primero entras en el estado. Primero asumes. Primero aceptas internamente la realidad cumplida. Y después, el mundo visible empieza a reorganizarse. Ahora detente aquí. Porque esta frase parece simple hasta que intentas vivirla. Ahí es donde empieza la verdadera fricción. Porque sostener una nueva realidad durante 30 segundos es fácil. Sostenerla cuando tus ojos muestran lo contrario, cambia completamente el juego. Y eso fue exactamente lo que Neville Goddard estaba a punto de descubrir. Pero Neville no llegó a Abdullah como llegan los discípulos en las películas. No llegó iluminado. No llegó preparado. Ni siquiera llegó convencido. Llegó cansado. Un amigo insistió tanto para que asistiera a una conferencia, que terminó aceptando solo para dejar de escuchar insistencia. Y eso importa más de lo que parece. Porque muchas veces los momentos que terminan cambiando tu vida, no llegan cuando te sientes listo. Llegan cuando todavía estás dividido. Cuando una parte de ti quiere irse. Y otra parte, todavía silenciosa, sabe que debe quedarse. Neville llegó tarde. Se sentó atrás. Observó al hombre hablar. Y probablemente pensó lo mismo que habría pensado cualquier persona racional. Otro místico. Otra teoría. Otra promesa elegante. Pero entonces ocurrió algo que quebró completamente la estructura lógica del momento.
Cuando terminó la conferencia, Abdullah caminó directamente hacia él. No hacia el grupo. No hacia los curiosos. Hacia él. Como si ya supiera exactamente quién estaba sentado al fondo, se detuvo frente a Neville. Lo miró unos segundos. Y dijo una frase que parecía venir desde otro lugar. Neville, llega 6 meses tarde. Imagínalo por un instante. Un desconocido. Un hombre que nunca viste en tu vida. Alguien que no debería saber tu nombre, te habla como si hubiera estado esperando tu llegada. Como si tu retraso ya estuviera incluido en una conversación anterior. Como si tu vida no fuera tan accidental como creías. Y aquí aparece algo importante. Las historias verdaderamente memorables siempre contienen un momento donde la realidad ordinaria se agrieta. Un instante donde la mente racional pierde estabilidad. Porque ahí nace la atención profunda. Y Neville sintió exactamente eso. La sensación de que algo acababa de romperse. Quedó inmóvil. Intentando entender. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía su nombre? ¿Por qué hablaba como si ya lo conociera? Pero Abdullah no intentó explicarse. Eso también es importante. Las personas inseguras sienten necesidad de convencer. La verdadera autoridad rara vez discute. Simplemente continúa. Y Abdullah añadió algo todavía más extraño. Dijo: los hermanos me dijeron hace 6 meses que vendrías. He estado esperándote. Los hermanos. Nunca explicó quiénes eran. Nunca aclaró cómo sabía lo que sabía. Nunca convirtió el misterio en espectáculo. Y precisamente por eso, el impacto fue más profundo. Porque el cerebro humano llena con intensidad aquello que no termina de comprender. Ahora escucha esto. Porque aquí es donde la historia cambia de dirección. La mayoría cree que Neville aprendió manifestación. Pero no. Lo que aprendió fue algo más profundo. Aprendió que una identidad sostenida durante suficiente tiempo empieza a reorganizar percepción, decisiones, energía y conducta. Y eventualmente, la realidad visible empieza a seguirla. No inmediatamente. No mágicamente. Pero sí de forma inquietante. Durante años, Neville estudió con Abdullah. Aprendió símbolos antiguos. Textos. Interpretaciones bíblicas. Lenguajes. Pero debajo de todas esas enseñanzas había una idea central que se repetía una y otra vez. La realidad externa no es la causa. Es el efecto. Tus ojos llegan tarde. Tus circunstancias llegan tarde. Tu mundo visible llega tarde. Porque primero existe un estado interno. Y después, la vida empieza a reflejarlo. Ahora entiende por qué esta enseñanza resulta tan difícil de asimilar para muchas personas. Porque si eso fuera cierto, aunque fuera parcialmente cierto, entonces no basta con querer cambiar. Tendrías que dejar de habitar internamente la identidad que produce el mismo resultado una y otra vez. Y ahí empieza la resistencia real. Porque muchas personas quieren abundancia, pero siguen pensando desde la escasez. Quieren una nueva vida, pero siguen reaccionando desde el mismo miedo. Quieren amor, pero siguen identificándose con abandono. Quieren libertad, pero toman decisiones desde encierro. Y Abdullah habría dicho algo extremadamente perturbador. Entonces todavía no asumiste nada. Solo imaginaste. Y para él existía una diferencia gigantesca entre imaginar y asumir. Imaginar era mirar algo desde lejos. Asumir era entrar en ello. Imaginar decía: ojalá. Asumir decía: hecho está. Imaginar todavía esperaba permiso. Asumir ocupaba el estado. Y Neville estaba a punto de enfrentarse a esta diferencia de la forma más brutal posible. Era diciembre de 1933. Nueva York estaba fría. Pero no solo fría físicamente. Fría emocionalmente. La Gran Depresión había convertido la incertidumbre en atmósfera. Las calles estaban llenas de presión invisible. Y Neville estaba quebrado. No corto de dinero, totalmente fuera de sí, completamente quebrado. Quería regresar a Barbados para Navidad. Quería ver a su familia. Quería sentir otra vez el aire tropical de la isla.
Quería escapar, aunque fuera por unos días, de la sensación de limitación que Nueva York parecía repetirle constantemente. Pero había un problema. No tenía dinero. Ni pasaje. Ni solución. Y aquí aparece algo que probablemente reconocerás. Porque cuando la vida parece cerrarse, la mente empieza inmediatamente a hacer inventario de imposibilidades. No puedes. No hay forma. No tienes medios. No es el momento. Sé razonable. Y la palabra razonable suele esconder más sueños enterrados de los que la gente imagina. Porque lo razonable casi siempre significa: permanece igual. Reduce el deseo. No te expongas. No esperes demasiado. Pero Neville tenía un problema. Tenía a Abdullah. Y eso significaba que ya no podía esconderse cómodamente detrás de la lógica. Así que fue a verlo. Probablemente esperando comprensión. Tal vez una técnica. Tal vez motivación. Tal vez consuelo. Y le dijo: quiero ir a Barbados para Navidad, pero no tengo dinero. Y aquí ocurrió el momento que transformó esta historia en algo legendario. Porque Abdullah lo miró como si Neville estuviera diciendo algo completamente absurdo. Y respondió: ¿quién está hablando de ir a Barbados? Hubo un silencio. Después añadió: tú ya estás en Barbados. Ahora siente el peso psicológico de esa frase. Porque Abdullah no estaba ignorando la realidad visible. Estaba corrigiendo la identidad desde la que Neville hablaba. Pero lo más extraño vino después. Porque añadió algo todavía más específico. Dijo: y viajaste en primera clase. Primera clase. No posibilidad. No esperanza. No intención. Hecho. Ahora mismo, mientras escuchas esto, probablemente una parte de tu mente quiera discutir. Eso es normal. Porque esta enseñanza choca directamente con la programación habitual del cerebro. La mayoría vive así. Cuando tenga pruebas, creeré. Cuando vea resultados, descansaré. Cuando cambie el mundo, cambiaré yo. Pero Abdullah invertía completamente la dirección. Decía: primero cambia el estado. Primero entra en el final. Primero conviértete internamente en la persona que ya llegó. Y después, deja que la realidad haga el resto. Porque según él, el verdadero problema nunca era la circunstancia. Era la fidelidad con la que alguien seguía regresando a la vieja identidad. Y aquí es donde esta historia deja de tratar sobre Neville. Y empieza a tratar sobre ti. ¿Qué realidad sigues llamando imposible solo porque tus ojos todavía no la reflejan? ¿Qué versión de ti sigues alimentando todos los días sin darte cuenta? ¿Y qué pasaría si el verdadero cambio no comenzara cuando el mundo te dé permiso, sino cuando tú dejes de pedirlo? Porque eso fue exactamente lo que Abdullah estaba intentando destruir dentro de Neville. La necesidad de evidencia antes de ocupar el estado. Y en el siguiente momento de esta historia, esa enseñanza iba a tomar una forma todavía más extrema. Porque Neville intentó discutir. Intentó explicarle por qué Barbados era imposible. Intentó defender sus limitaciones. Y Abdullah respondió de una manera tan fría, tan inesperada y tan simbólica que Neville jamás volvería a olvidarla. Y aquí viene algo todavía más incómodo. La mayoría de las personas cree que la duda aparece como una voz dramática. Pero no. La duda normalmente aparece disfrazada de lógica, de prudencia, de realismo, de solo estoy siendo honesto. Y Abdullah parecía detectar eso instantáneamente. Por eso no discutió con Neville, ni lo consoló, ni intentó motivarlo. Simplemente lo miró, como si estuviera escuchando a alguien insistiendo en permanecer dormido. Y entonces ocurrió el gesto que Neville jamás olvidaría. Abdullah se dio media vuelta. Caminó lentamente hacia su estudio. Y le cerró la puerta en la cara. Sin explicación. Sin ceremonia. Solo el sonido seco de la puerta cerrándose. Ahora imagina el silencio después de eso. Neville quedó solo. Con sus argumentos todavía en la cabeza. Con su lógica todavía intacta. Con su imposibilidad todavía perfectamente razonable. Y aún así, algo dentro de él acababa de quebrarse.
Porque ese portazo no había sido rechazo. Había sido una declaración. Una frontera. Como si Abdullah hubiera dicho, sin necesidad de palabras: si ya estás en Barbados, no hay nada más que discutir. Y aquí aparece una de las claves más profundas de toda esta enseñanza. Las identidades viejas sobreviven a través de conversación constante. Necesitan repetirse, explicarse, justificarse, defender sus límites una y otra vez. Por eso la mayoría de las personas pasa años contando la misma historia con distintos detalles. La historia del miedo. La historia de la falta. La historia de por qué no puede. La historia de por qué todavía no. Y cada vez que la cuentan, vuelven a entrar emocionalmente en ella. Abdullah entendía eso. Por eso cerró la puerta. Porque llega un momento donde seguir discutiendo con la vieja realidad es seguir alimentándola. Ahora escucha esto. Porque probablemente sea una de las partes más importantes de toda esta historia. La transformación real no comienza cuando el mundo cambia. Comienza cuando dejas de consultar permanentemente al mundo para decidir quién eres. Y eso suena poderoso, hasta que intentas hacerlo durante una crisis real. Ahí es donde la mayoría retrocede. Porque es fácil sentirse abundante cuando todo funciona. Es fácil sentirse seguro cuando todo está estable. Pero sostener internamente una nueva identidad mientras la realidad visible todavía contradice esa decisión requiere otro nivel de disciplina psicológica. Y eso era exactamente lo que Abdullah estaba entrenando en Neville. No imaginación. Lealtad interna. Porque cualquiera puede emocionarse durante unos minutos. Cualquiera puede repetir frases una noche. Cualquiera puede sentirse inspirado después de escuchar una historia poderosa. Pero mantener un estado cuando las apariencias siguen presionando, ahí comienza la diferencia. Y Neville estaba a punto de descubrirlo. Esa noche volvió a su pequeño apartamento en Nueva York. El frío seguía ahí. La falta de dinero seguía ahí. La incertidumbre seguía ahí. Nada había cambiado afuera. Y sin embargo, algo había empezado a moverse. Porque por primera vez, Neville dejó de intentar resolver Barbados desde la lógica. Y empezó a preguntarse algo distinto. ¿Qué pasaría si Abdullah tuviera razón? Ahora detente aquí. Porque esa pregunta parece pequeña. Pero muchas transformaciones empiezan exactamente así. No con certeza absoluta. Con una grieta. Con un momento donde la mente deja de rechazar completamente una posibilidad nueva. Y Neville decidió probar. No parcialmente. No como juego. Decidió entrar completamente en la experiencia. Se acostó. Cerró los ojos. Y aquí es donde esta historia se vuelve extraña para la mente racional. Porque Neville no imaginó Barbados como algo lejano. No pidió llegar. No suplicó una solución. Hizo algo completamente distinto. Entró en Barbados. Sintió el aire cálido. Escuchó voces familiares. Percibió el olor tropical. Sintió emocionalmente la sensación de ya haber llegado. Y esto es importante. No estaba intentando engañar al mundo. Estaba desplazando internamente su estado de identidad. Porque Abdullah enseñaba algo radical. Decía que la mente profunda no responde principalmente a palabras. Responde a estados. Y un estado sostenido con suficiente intensidad empieza lentamente a reorganizar la percepción, la atención, las decisiones, las reacciones e incluso las oportunidades que alguien es capaz de reconocer. Ahora entiende por qué esta enseñanza no trata solo de manifestar. Trata sobre convertirte internamente en alguien distinto antes de tener pruebas externas. Y aquí aparece el verdadero conflicto. Porque la antigua identidad siempre intenta regresar. Siempre. Mientras Neville estaba acostado, otra voz segaramente apareció. La voz habitual. Esto es absurdo. No tienes dinero. Sigues en Nueva York. Esto no cambia nada. Y aquí es donde casi todos destruyen el proceso. Porque vuelven a consultar las apariencias visibles y abandonan el estado que recién empezaban a ocupar. Pero Neville recordó el portazo. Y comprendió algo.
Abdullah no había cerrado una puerta física. Había cerrado la puerta a la duda. Y esa imagen cambió completamente la forma en que Neville enfrentó sus pensamientos. Ya no discutía con ellos. Ya no intentaba convencerse. Simplemente dejaba de alimentarlos. Ahora escucha esto cuidadosamente. Porque aquí es donde muchas personas malinterpretan completamente esta enseñanza. Neville intentó discutir. Y eso era exactamente lo que Abdullah esperaba. Porque la mente humana tiene una reacción automática cuando escucha algo que amenaza su identidad actual. Empieza a defender sus límites. No sus posibilidades. Sus límites. Por eso Neville respondió casi de inmediato. No entiendes, no tengo dinero. Ahora observa esto cuidadosamente. Porque lo que acabas de escuchar parece una frase normal. Pero para Abdullah, esa frase revelaba algo mucho más profundo. Revelaba desde donde Neville estaba hablando. No hablaba desde Barbados. No hablaba desde el final. Hablaba desde la falta. Desde Nueva York. Desde el problema. Desde la versión de sí mismo que seguía obedeciendo a las circunstancias visibles. Y aquí aparece algo que cambia completamente esta enseñanza. Abdullah no estaba intentando convencer a Neville de pensar positivo. Estaba intentando arrancarlo de una identidad. Porque según él, mientras una persona siga identificándose internamente con el estado viejo, seguirá reproduciendo el mismo mundo, aunque diga que desea otro. Y esto es trascendental. Porque significa que muchas personas no están peleando contra la realidad. Están peleando contra la posibilidad de abandonar quienes se han acostumbrado a ser. Respira un momento. Porque aquí es donde esta historia deja de ser entretenimiento. Y empieza a convertirse en espejo. ¿Cuántas veces una parte de ti dijo querer abundancia, mientras otra seguía sintiéndose pequeña? ¿Cuántas veces dijiste querer una vida nueva, mientras seguías tomando decisiones desde el mismo miedo? ¿Cuántas veces pediste cambio, pero internamente seguiste perteneciendo al problema? Ahora escucha esto. De todo lo aprendido, esta es la única pieza que no te puedes permitir olvidar. La transformación real no comienza cuando el mundo cambia. Comienza cuando dejas de consultar permanentemente al mundo para decidir quién eres. Y eso suena poderoso, hasta que intentas hacerlo durante una crisis real. Ahí es donde la mayoría retrocede. Porque es fácil sentirse abundante cuando todo funciona. Es fácil sentirse seguro cuando todo está estable. Pero sostener internamente una nueva identidad mientras la realidad visible todavía contradice esa decisión, requiere otro nivel de disciplina psicológica. Y eso era exactamente lo que Abdullah estaba entrenando en Neville. No imaginación. Lealtad interna. Porque cualquiera puede emocionarse durante unos minutos. Cualquiera puede repetir frases una noche. Cualquiera puede sentirse inspirado después de escuchar una historia poderosa. Pero mantener un estado cuando las apariencias siguen presionando, ahí comienza la diferencia. Y aquí aparece algo extremadamente importante para cualquiera que escuche esta historia. La duda no siempre destruye una nueva realidad de golpe. A veces la desgasta lentamente. A través de pequeños regresos. Pequeñas concesiones. Pequeñas conversaciones internas donde vuelves a identificarte con la vieja versión de ti mismo. Por eso Abdullah insistía tanto en el estado. Porque un estado no es una emoción pasajera. Es una posición interna sostenida. Y cuanto más permaneces ahí, más natural empieza a sentirse. Hasta que un día, algo cambia. No necesariamente afuera primero. Dentro. Tu reacción cambia. Tu energía cambia. Tu forma de observar cambia. Y entonces empiezas a notar puertas que antes parecían invisibles. Ahora escucha esto cuidadosamente. Porque aquí es donde muchas personas malinterpretan completamente esta enseñanza. Vivir desde el final no significa negar la realidad. Significa dejar de arrodillarte psicológicamente ante ella. Hay una diferencia enorme. No se trata de fingir. No se trata de actuar como personaje. No se trata de mentirte. Se trata de dejar de tratar las apariencias temporales como identidad permanente. Y eso cambia todo. Porque cuando alguien deja de identificarse completamente con el miedo, empieza a recuperar energía mental.
Empieza a ver opciones. Empieza a escuchar distinto. Empieza a moverse distinto. Y muchas veces, lo que parecía milagro, era una conciencia nueva detectando caminos que antes estaban bloqueados por la vieja identidad. Pero lo más impresionante todavía no había ocurrido. Porque menos de una semana después, Neville recibió una carta. Y dentro de esa carta venía algo que haría imposible olvidar la enseñanza de Abdullah. Si llegaste hasta aquí, gracias de corazón. Luz Constante Mental es un canal donde hablamos de ideas, herramientas y mecanismos que pueden ayudarte a transformar tu vida y avanzar hacia una versión más exitosa de ti mismo. Y si sientes que esto le puede servir a alguien que esté pasando por algo parecido, compártelo con esa persona. Regálanos un like, eso nos ayuda a seguir creciendo. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.